Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana López y mi caso se trata de una infección fúngica invasiva mixta por Rhizomycorpus y Aspergillus niger en un paciente inmunocompetente. A continuación vamos a hablar un poco sobre lo que es la mucormicosis, las características de los agentes causales de la misma, la historia clínica del paciente, es decir, sus antecedentes, complicaciones, pruebas diagnósticas, análisis clínicos, terapia antimicrobiana aplicada, su evolución, intervenciones quirúrgicas, estudios anatomopatológicos y las pruebas microbiológicas y finalmente la conclusión. La mucormicosis es considerada una infección emergente, predomina en pacientes inmunodeprimidos o inmunocompetentes. Se estima que son la tercera infección fúngica sistémica. Se encuentra asociada a infecciones mixtas y se considera una infección aguda angioinvasiva y se ha descrito de 6 formas de infección basadas en su localización anatómica. La rinorbitocerebral, la pulmonar, cutánea, abdominopélvica, diseminada y una miscelánea de otras formas, es decir, endocarditis u osteomielitis. Su presentación está relacionada con factores de riesgo y tiene una elevada tasa de mortalidad. Si observamos las imágenes, vemos que en la primera imagen de arriba a la derecha se presenta una mucormicosis rinorbitocerebral en un paciente diabético, en donde observamos cómo se ve este agente causal de manera microscópica y cómo afecta al paciente en la parte inferior del ojo. Luego tenemos una mucormicosis pulmonar, en donde podemos observar el lado del pulmón que está afectado. Abajo tenemos una mucormicosis cutánea en una niña y se observa un daño que afecta a la parte inferior de la nariz. Tenemos también cómo se ve la mucormicosis en el microscopio y finalmente vemos una mucormicosis abdominopélvica. El Rhizomycorpus es un hongo que puede causar enfermedades en humanos y animales. Se encuentra comúnmente en las pilas de compost, basura y vertederos. Entre sus características morfológicas tenemos que presenta unas esporas de color amarilloso, las cuales crecen en un tallo para producir células fúngicas. Es un termófilo que vive en ambientes calurosos de 50 a 70 grados centígrados y no es capaz de asimilar sacarosa, glicina, fenilamina y betalanina. Se reproduce de manera sexual y asexual, aunque la reproducción más común es la asexual por medio de la mitosis, cuando las esporas femeninas y masculinas entran en contacto. Puede conducir a la zigomicosis en los seres humanos, lo que causa una necrosis de los tejidos implicados y una invasión neural. Se encuentra muy a menudo en los pulmones de pacientes inmunodeprimidos y puede conducir a un desenlace fatal. Se produce en pacientes con neoplasias hematológicas, diabetes mellitus y leucemia. Y en los animales, el hongo se encuentra en los riñones y puede conducir al aborto micormicótico. Acá tenemos algunas imágenes en donde la de arriba a la derecha se observa la morfología del Rhizomycorpus. Las flechas A indican los rizoides, las flechas B indican la ramificación de los esporangioforos y en el recuadro se observa un acercamiento de 3 esporangios ramificados. En la imagen de abajo tenemos el Rhizomycorpus en un medio de cultivo y cómo se ve de manera microscópica. Y en la última imagen tenemos cómo se ve este microorganismo en una visión más ampliada. El Aspergillus niger es un hongo que produce comúnmente un moho negro en los vegetales, como la lechuga, el tomate, las acelgas y el limón. Su hábitat natural es el heno y el compostaje. Es filamentoso compuesto por células en cadena llamadas hifas. Visto de manera microscópica, se dice que tiene forma de regadera. Es el tipo de hongo opuesto a las levaduras que se componen de una sola célula redonda. No causa tantas enfermedades como los otros Aspergillus, pero en altas concentraciones puede producir alteraciones pulmonares. Esta enfermedad es más frecuente en los horticultores que inhalan el hongo con mayor facilidad. Se puede cultivar fácilmente en el laboratorio,
por lo que los hacen ser uno de los hongos mayormente estudiados. Una vez cultivado, puede ser útil para sintetizar composiciones industriales como las hidrolasas del glucósido. Estas enzimas son utilizadas para convertir la biomasa en un combustible biológico. Analizando la celulosa y la hemicelulosa de membranas celulares de instalación en una sustancia que se convierte en etanol de segunda generación más adelante. También se utiliza para producir bioactivos y otros productos farmacéuticos. En las imágenes podemos observar el Aspergillus niger de vista microscópica y en medio de cultivo. Luego observamos una micrografía del Aspergillus en una placa de agar. Luego tenemos las colonias del Aspergillus niger en el agar de un souborar inclinado en los tubos de ensayo. Y finalmente, la morfología del Aspergillus niger. A continuación tenemos la historia clínica, en donde la información del paciente nos dice que se presenta un varón de 17 años que ingresó en el hospital tras presentar una crisis convulsiva tónico-clónica. En sus antecedentes tenemos que 11 días antes había sufrido un traumatismo craneofacial por accidente de moto, sin pérdida de la conciencia. Los estudios radiológicos demostraron fracturas faciales múltiples del suelo orbitario derecho y de los huesos propios. Sus familiares no referían ningún otro antecedente. Fue intervenido 6 días del accidente, practicándosele una reconstrucción del suelo orbitario mediante el abordaje transconjuntival, la fijación del abordante maxilomalar por vía intraoral y la reducción de la fractura nasal. No se realizaron cultivos intraoperatorios. Fue tratado con amoxicilina clavulánico, 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Dexametasona, 8 miligramos intravenoso cada 12 horas. Omeprazol y metamizol. A los 3 días de la intervención quirúrgica recibió el alta hospitalaria, siguiendo el tratamiento con amoxicilina clavulánico y antiinflamatorios por vía oral. Luego tenemos las complicaciones, en donde al día siguiente presentó fiebre elevada con deterioro del nivel de conciencia y del estado general, y a las 48 horas presentó una crisis convulsiva tónico-clónica, por lo que fue trasladado al hospital más próximo en estado postcrítico, con un Glasgow Coma Score de 9 puntos con sospecha de meningoencefalitis postraumática. A continuación tenemos las pruebas diagnósticas, en donde la tomografía axial computarizada craneal inicial no mostró hallazgos patológicos. La electrografía no mostró foco epileptógeno. La tomografía craneal axial computarizada con contraste reveló hipodensidad córtico-subcortical de localización frontotemporoparietal derecha con pérdida de diferenciación de la sustancia gris e importante efecto masa con herniación luncal y subfalciana, sin defectos de represión en arterias o venas cerebrales que evidencian trombosis. Se implantó sensor de presión intracraneal y posteriormente precisó craniectomía descomprensiva. En los análisis clínicos tenemos que la punción lumbar se obtuvo un líquido claro con glucosa, 67 miligramos sobre decilitros, y en sangre 107 miligramos sobre decilitro, 46 hematíes, proteínas 66 miligramos sobre decilitro, 180 leucocitos por microlitro, unos neutrófilos al 4%, sin visualización de microorganismos en la tinción gramo. Los hemocultivos y el cultivo del líquido cefalorraquídeo no presentaron crecimiento de patógenos. En la terapia antimicrobiana, este fue tratado con fenitoína, propofol, dexametasona, 12 miligramos intravenoso cada 8 horas, antibioterapia con meropenem y linezolid, y posteriormente fue trasladado al hospital de referencia por su estado de gravedad. La exploración en ese momento bajo efectos de la pseudoanalgesia residual le mostró estupuroso, poco colaborador,
con una temperatura de 36.5 grados centígrados y posición en gatillo. Respondía a estímulos dolorosos y movilizaba las 4 extremidades. En la evolución del paciente tenemos que a las 72 horas el paciente presentó deterioro del estado neurológico y respiratorio, precisando intubación y soporte respiratorio. A la primera semana se apreció una evolución muy tórpida. Presentó anemización progresiva sin exteriorización, criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo con crecimiento de Aspergillus niger en el bronco aspirado no selectivo y test de galactómano en sangre muy positivo. A la segunda y tercera semana se inició el tratamiento con voriconazol en el día 14 de ingreso, 200 miligramos cada 12 horas con 2 dosis de carga previa. Posteriormente aparecieron lesiones en las alas de la nariz que evolucionaron a la necrosis en 4 días. En el día 26 se realizaron biopsias cutáneas y se inició el tratamiento empírico con anfotericina B liposomal a dosis de 300 miligramos por día, sustituyendo al voriconazol. Al mes de ingreso, el paciente presentó melenas y distensión abdominal, habiendo precisado múltiples transfusiones de hematíes a partir de la segunda semana. La endoscopia digestiva alta mostró lesiones ulceradas en esófago, cuerpo gástrico y duodeno. Se tomaron biopsias, hubo de ser intervenido apreciándose una úlcera antral perforada y múltiples lesiones diseminadas en el tubo digestivo de aspecto ulcerado necrótico. En la imagen A observamos lesiones necróticas en las alas de la nariz en la tercera semana de evolución clínica. Y en la imagen B observamos una lesión de aspecto isquémico ubicado a nivel del intestino delgado. Con respecto a las intervenciones quirúrgicas, tenemos que la primera intervención se apreció una úlcera antral perforada y múltiples lesiones diseminadas en el tubo digestivo de aspecto ulcerado necrótico y se realizó el cierre de la perforación, la resección de una lesión ilial y la extirpación de un fragmento de duodeno para diagnóstico anatomopatológico. En la segunda intervención quirúrgica, una semana después, presentó un nuevo neumoperitoneo, en donde se apreció un desenrosamiento de lesiones del ilion terminal con lesiones previas en fase de remisión. La evolución postquirúrgica fue la siguiente. El paciente mantenía los criterios de síndrome de distrés respiratorio agudo persistente y presentó una clínica de polineumoropatía y múltiples complicaciones infecciosas. Las lesiones pulmonares inflamatorias evolucionaron a la cavitación con formación de múltiples neumatóceles y neumotórax bilaterales secundarios recidivantes. Sobreinfección respiratoria, sepsis por Pseudomonas aeruginosa y una bacteriemia no relacionada a catéter por estafilococo coagulasa negativos tratada con vancomicina y de un deterioro leve de la función renal, hipokaliemia persistente que precisaba importante reposición diaria de potasio y episodios de poliuria relacionados con el síndrome pierde sal. En los análisis microscópicos tenemos que en las evidencias de los estudios anatomopatológicos se presenta una rinitis granulomatosa y necrosante con trombos vasculares y zonas necróticas con presencia de células fúngicas, tubulares y anchas. Tenemos biopsias de cuerpo gástrico y duodeno con inflamación crónica muscular propia con necrosis y estructuras fúngicas positivas no septadas en el fondo de la úlcera con reacción granulomatosa de células gigantes. Y el fragmento quirúrgico de duodeno con hallazgos de estructuras fúngicas de las mismas características. Los resultados de las pruebas microbiológicas
tenemos un crecimiento de un hongo filamentoso no septado identificado como Rhizomycorpusillus. En la figura 2 observamos una biopsia cutánea nasal con una tinción de Gomorrhic sobre un fondo necrótico en donde se observan hifas irregulares y anchas con ausencia de septos ramificadas en ángulo recto. En la figura 2 se observa el Rhizomycorpusillus con una visualización microscópica en fresco de azul lactofenol, una micrografía de hifas en donde se dividen en ángulos mayores a 45 grados y estructuras de fructificación en donde vemos los esporangios y las esporangioesporas. El paciente se mantuvo con el tratamiento de anfotericina B liposomal durante 7 semanas, con una dosis total de 13,30 gramos, consiguiéndose repetitivos cultivos de vigilancia negativos y mejoría clínica significativa de las lesiones cutáneas, gastrointestinales, pulmonares y cerebrales. El paciente se mantuvo en coma vigilancia durante los 2 primeros meses. La evolución posterior fue favorable, con recuperación progresiva del nivel de conciencia. Fue dado de alta de la UCI al 5º mes consciente con Glasgow score de 15, aunque con hemiparesia izquierda y otras secuelas neurológicas. Precisó un tratamiento anticomicial prolongado por reiteración de crisis convulsivas, aunque la electrografía no mostraba hallazgos patológicos en los intervalos de intercrisis. El paciente se mantiene sin recidiva de la enfermedad fúngica después de 2 años del comienzo del cuadro. En resumen, se trata de un cuadro de mucormicosis diseminada producida por Rhizomycorpusillus y confección pulmonar por Aspergillus niger en un paciente inmunocompetente. En conclusión, tenemos que la mucormicosis son infecciones poco frecuentes en pacientes inmunocompetentes y se han descrito muy pocos casos de mucormicosis asociadas a aspergilosis en pacientes no hematológicos. Un varón de 17 años, inmunocompetente y sin factores de riesgo previamente conocidos, ingresó en el hospital tras presentar unas crisis convulsivas 11 días después de sufrir un accidente de moto. Presentó un curso clínico tórpido por infección fúngica invasiva mixta, con afectación pulmonar por Aspergillus niger y mucormicosis diseminada por Rhizomycorpusillus, diagnóstico histopatológico y microbiológico en varios lugares no contiguos. Fue tratado con anfotericina B liposomal durante 7 semanas y precisó múltiples reintervenciones quirúrgicas. El paciente sobrevivió y fue dado de alta de UCI tras 5 meses de evolución y múltiples complicaciones. El tratamiento con anfotericina B liposomal y el manejo quirúrgico agresivo consiguió la erradicación de la infección fúngica invasiva mixta, pero alertamos la necesidad de mantener un mayor grado de sospecha clínica y de realizar técnicas de diagnóstico precoz de infecciones fúngicas invasivas en pacientes no inmunodeprimidos para evitar la diseminación de la enfermedad y el mal pronóstico asociado. Y para finalizar, me despido con la siguiente frase. Cada célula de tu cuerpo reacciona a todo lo que dice tu mente. La negatividad es lo que más debilita el sistema inmune. Mantente vibrando alto y así nada podrá hacerte daño.